Estamos en Villavicencio, Colombia. Un vagabundo pasea y de repente en medio del campo ve como un hombre intenta abusar de un niño de 12 años. Este es Iván Sabogal. El vagabundo ayuda a Iván a escapar de su captor. Llegan a una tienda y el muchacho le cuenta al empleado que un hombre ha intentado abusar de él. El empleado llama de inmediato a la policía. Lo que no sabe Iván es que ha escapado del monstruo de Génova. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos. Bienvenidos esta semana al podcast. Habréis escuchado que hemos hecho algunos cambios y esto es para mejorar la experiencia sonora cuando estamos sumergidos en los relatos. Espero que os guste mucho porque por lo menos a mí me ha hecho muchísima ilusión esta mejora. Hoy estamos en Colombia, tal y como hemos dicho en la intro. Hablaremos de un criminal. Se llama Luis Alfredo Garavito y es conocido como la bestia o el monstruo de Génova. Es considerado uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Violaba, torturaba y mataba a niños de entre 8 y 14 años. Se estima que mató a más de 200 niños en Colombia y Ecuador. Incluso se ha llegado a decir que la cifra asciende a 300. Pero, ¿quién es este monstruo? Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. A nivel nacional es llamado Pueblito Paisa del Quindío y Bello Rincón Quindiano. La economía que se mueve se basa principalmente en actividades agropecuarias y es una región afectada por las guerras civiles, los cárteles de drogas y, en consecuencia, por la violencia. Sus padres eran Rosadelia Cubillos y Manuel Antonio Garavito. Era el hijo mayor y el segundo de 7 hermanos. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Así que estamos hablando de una familia grande pero disfuncional. Según las declaraciones de Garavito, su padre era adúltero, alcohólico, machista, extremadamente estricto y además abusó de él tanto física como psicológicamente durante toda su infancia. Les propinaba palizas y sobre todo hacía uso de un cinturón de cuero. Garavito le tenía tanto terror que cuando llegaba a casa se escondía debajo de la cama para que no lo encontrara. Lo insultaba llamándolo imbécil y bastardo mientras lo golpeaba sin piedad alguna. Manuel Antonio abusó de su hijo físicamente, ya que Garavito ha dicho que recuerda que cuando lo bañaba le tocaba de forma indebida en sus partes, aunque no recuerda que este hecho pasara de ahí. Pero el mismo Garavito abusó de sus hermanos pequeños mientras dormían. Sobre su madre comenta un perfil similar. La describe como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuando era niño pues dijo que tuvo muchas carencias, aunque ella también era abusada por su padre, tanto con violencia física como con humillaciones. Incluso cuando estaba embarazada, Garavito intentaba defenderla y su padre llegó a atarlo para que no pudiera hacerlo antes de golpearla. Manuel Antonio era tan estricto que tenía a sus hijos aislados del resto de la sociedad. Tenía terminantemente prohibido jugar con otros niños fuera del colegio y Garavito era blanco de las burlas porque utilizaba gafas y además de por su apellido. La manera que tenía de afrontar esto era o bien portándose de una manera tímida o si no, saltaba al otro extremo y se mostraba agresivo. Vemos que en ningún lugar era seguro para él, tanto en casa como en el colegio era carne de cañón.
Los profesores lo describieron como un niño retraído, distante y propenso a berrinches monumentales. A principios de los años 60, el castigo físico estaba permitido en las escuelas colombianas y algunos profesores llevaban cinturones y varillas. Por lo tanto, cuando Garavito se portaba mal, estos le golpeaban. Teniendo en cuenta esto, es normal que abandonara los estudios cuando tenía tan solo 11 años. A pesar de la prohibición de su padre de tener amistades fuera del colegio, Garavito recuerda que su primer encuentro sexual fue a los 12 años con otro chico de su edad y describió esa experiencia como placentera. Sin embargo, a esa misma edad, un amigo de su padre lo violó. Lo ató a una cama, lo quemó con velas y también le mordía las nalgas y el pene. Era el boticario del pueblo, según relató, y esto se repitió más de una ocasión. Le quedaron marcas en el cuerpo por este hecho. A principios de los 70 volvió a ser abusado sexualmente a la edad de 15 años. Esta ocasión fue por su vecino y otro amigo de su padre, alguien en quien Garavito pensaba que podía confiar. Este vecino le enseñó pornografía heterosexual y al observar que le causaba repulsión, se abalanzó sobre el adolescente y lo violó. Ya desde su adolescencia empezó a abusar del alcohol, convirtiéndose en lo mismo que su padre, un alcohólico. Supuestamente luchaba contra la depresión y pensamientos suicidas por todos los abusos que sufría a diario. Cuando tenía 16 años, su padre lo echó de la casa, cuando su primer intento de abuso hacia un menor fue frustrado y la policía lo arrestó. Pero esto lo veremos más adelante. Los inicios de Garavito empezaron a despuntar pronto. En 1973, a la edad de 16 años, convenció a un chico para que fuera de una estación de tren a la ciudad de Buga e intentó abusar de él. Este fue el inicio del modus operandi que años más tarde perfeccionaría para violar, torturar y matar a cientos de niños. Cuando su primera víctima gritó para defenderse, la policía lo arrestó, pero negó que su intención fuera abusar del niño y la policía lo dejó libre, pero hubo repercusiones y su padre lo echó de casa. Con 16 años, problemas de alcohol y sin estudios, lo primero que hizo fue ir de un trabajo a otro en su ciudad natal. Además, preparaba su propia bebida a partir de azúcar o maíz. El problema de alcoholismo alimentaba su temperamento volátil y perdía muchos trabajos por eso. A pesar de que fantaseaba continuamente con asesinar a su padre, nunca tuvo el valor de regresar a casa, así que decidió trasladarse a Armenia, una ciudad mediana que sirvió como eje de la economía cafetera de Colombia. Allí consiguió un trabajo estable en una panadería, el cual conservó durante el resto de la década de los 70, supuestamente en un intento de encarrilar su vida. Iba a la iglesia y también se unió a Alcohólicos Anónimos, pero llevaba una doble vida. También se dedicaba a frecuentar el Parque de Valencia, que es conocido por el tráfico sexual de niños, así que era un proxeneta y al mismo tiempo aparentaba ser un hombre de familia trabajador. A principios de los 80, Garavito ya tenía 20 y tantos años y encontró un trabajo en un supermercado. Gracias a este, conoció a una mujer mayor que era estilista y se llamaba Claudia. Esta ya tenía 2 hijos, uno de 14 años y una niña pequeña. No he encontrado qué edad tenía esta niña. Tuvo más relaciones con otras mujeres que ya tenían hijos. A pesar de intentar aparentar ser un cabecilla de familia, sabemos que era un monstruo pederasta, pero sorprendentemente nunca violó a los hijos de las mujeres con las que vivía, y esto tiene un motivo. Existen varios tipos de delincuentes sexuales infantiles.
pero vamos a detallar dos a grandes rasgos para entender un poco más a Garavito. Tenemos los regresivos y los obsesivos. Los regresivos se sienten atraídos por adultos o niños, son oportunistas y atacan a los que conocen, es decir, se mueven en su círculo cercano. Garavito, sin embargo, lo podemos incluir en el segundo tipo, obsesivos, y buscan activamente a extraños. Este tipo de abusadores encuentran a adultos de cualquier género sexualmente repulsivos, prefiriendo interactuar con niños no solo sexualmente, sino que socialmente. Y cuando son pedófilos, como el caso de Garavito, pues solo se sienten atraídos por la franja de edad, no por su orientación sexual. Garavito dijo que cuando los niños iban al supermercado sentía como una fuerza satánica le llevaba a querer abusar de ellos. A finales de los años 80 aprovechaba el descanso que tenía de 2 horas para almorzar para viajar al pueblo de Quimbaya y violar a niños. Después volvía al supermercado en Armenia, donde seguía haciendo su trabajo como si no hubiera sucedido nada. Finalmente fue despedido del supermercado, aunque no se saben los motivos reales de por qué. A principios de los 80, sus instintos se intensificaron y violar a niños ya no era suficiente, así que empezó a torturarlos. Los mutilaba con navajas, los quemaba con velas y encendedores. ¿Nos suenan estas torturas? En 1984, Luis Garavito decidió buscar tratamiento psicológico. No sabemos si tiene relación con que cada vez necesitaba más y más violencia para satisfacerse o hubo otras razones. Incluso durante 33 días estuvo hospitalizado. Le dijo a su psiquiatra que quería suicidarse porque quería tener hijos, pero se cayó sus fervientes deseos de violar y torturar a niños. Buscó ayuda para poder llevar una vida normal, pero ocultó su lado oscuro. Esta no fue la única ocasión en la que buscó atención psiquiátrica. La culpabilidad que sentía por sus acciones lo llevó a llevar durante años una doble vida, y además sin ser detectado por su entorno. Trataba algunos problemas psiquiátricos cuando iba a terapia y mientras tanto ocultaba su verdadera naturaleza y sus crímenes. Durante los años 80 fue ingresado varias veces, incluso le recetaron antidepresivos y antipsicóticos. Más tarde, como muchos asesinos seriales, fue diagnosticado con personalidad antisocial y narcisismo. Este diagnóstico lo dio el doctor Luis Alfonso Forero Parra, un psicólogo y criminólogo que trabajó en el caso. En este mismo año, cuando le dieron el alta en el hospital, decidió cambiar de ciudad y se fue a Pereira, donde continuó su costumbre iniciada en Armenia. Empezó una relación con una mujer llamada Gabriela, vivió con ella y con su hijo Rodolfo, de 3 años. Incluso entabló amistades, las cuales más tarde lo recordaban emborrachándose y buscando adolescentes. Se dedicaba a viajar de ciudad en ciudad, supuestamente en busca de trabajo para enviar dinero a su familia, y en realidad solo lo hacía para poder abusar de menores allá donde iba. Habitualmente llegaba a los pueblos los fines de semana, se escondía a plena vista, usaba identidades falsas, excepto por sus gafas rojas, se cambiaba de vestimenta y peinado. En ocasiones decía ser un vendedor ambulante que ofrecía imágenes del Papa Juan Pablo II y del Niño Jesús. Otras era un mendigo, un maestro, se escudaba en figuras aparentemente buenas para no levantar sospechas, pero la mayoría de ocasiones se hacía pasar por un sacerdote. Se acercaba a un joven que viera solo en alguna estación de autobuses o en alguna zona comercial a plena luz del día y lo convencía para que lo acompañara. Ahora entraremos en más detalles de cómo actuaba. Hacía esto porque supuso que durante las horas diurnas nadie se daría cuenta de la desaparición de un niño por varias horas. El perfil por el que se sentía atraído eran niños de 8
a 14 años, de piel clara y ojos azules, de zonas que fueran pobres. Les decía que necesitaba ayuda con alguna misión relacionada a la economía de la ciudad, para el pastoreo de ganado, llevando cajones de naranjas o grano para la cosecha. Les ofrecía dinero a cambio y así además se ganarían su confianza para más trabajos, e incluso les decía que les daría alcohol o drogas. Ya cuando se los había ganado y estaban fuera del área poblada, les obligaba a caminar fuera de la ciudad hacia campos de caña de azúcar o plantaciones de café. Hacía esto para asegurarse de que estaban agotados por el cansancio y de que nadie escucharía sus gritos. Mientras caminaba, Garavito se emborrachaba y, bajo los efectos del alcohol, ataba al niño con una cuerda de nylon y lo violaba. Pero no tardó en descubrir que si les infligía dolor, sentía más placer. Esto incluía morder y quemar a sus víctimas, así que repetía el mismo trauma que revivía una y otra vez con sus crímenes. Durante la década de los 80, actuó por lo menos en 6 ciudades, violando y torturando al menos a un niño por mes. En el año 1986, Garavito se obsesionó con el caso de campo de Elías Delgado, un hombre que asesinaba en Bogotá. El 4 de diciembre de 1986 apuñaló a 2 mujeres y una niña de 14 años, matándolas, y después fue al apartamento donde vivía con su madre y la asesinó también. Prendió fuego al cadáver y salió corriendo del edificio gritando ¡Fuego, fuego! ¡Ayuda! para atraer al resto de los vecinos por los pasillos, y los mató uno a uno. Entre otros crímenes que cometió, solo una pincelada de uno de ellos. También estaba obsesionado con Adolf Hitler y probablemente se obsesionó con ellos porque fantaseaba con los asesinatos que quería cometer, e incluso confesó que su primer asesinato fue inspirado por otra obsesión. A los 35 años estaba fascinado con la magia negra. En el otoño de 1992 dijo que usó una ouija para invocar al diablo, y al hacerlo que escuchó una voz que le decía ¿Quieres servirme? Y cuando él respondió que sí, la voz le dijo Si matas, te vendrán muchas cosas. y le indicó que debería ir a Jamundí y cometer un asesinato. El 2 de octubre de 1992 estaba bebiendo en un bar cuando vio pasar a un adolescente que se llamaba Juan Carlos. Pagó su cuenta y lo siguió. Cuando el muchacho paró un momento, Garavito entró a una tienda, compró un cuchillo de carnicero, una cuerda de nylon y licor barato. Se acercó a Juan Carlos y lo embaucó con uno de sus personajes. Lo atrajo hacia las vías del tren y luego hacia el bosque, donde lo violó y asesinó, siendo este su primer asesinato. 3 días después encontraron el cuerpo de Juan Carlos, marcado por la brutalidad de Garavito. Le había sacado los dientes delanteros, golpeado los pies y cortado los genitales. Garavito confesó que el asesinato finalmente fue provocado por el reflejo de la luna en el agua, que de alguna manera lo transportó a su infancia, y que todo el odio que sentía por su padre y los que habían abusado de él lo llevaron a hacer eso, y que recordaba que al día siguiente se despertó con la ropa empapada en sangre. Incluso dijo sentir remordimientos. Pero esto no le duró mucho. 6 días después violó y mató a Alejandro Peñaranda, de 12 años. De Jamundí se trasladó a Bogotá, donde siguió matando a chicos en el año 1993. Investigaciones posteriores a los crímenes demostraron que Garavito cortaba los pulgares y los dedos de los pies de sus víctimas para que pareciera que eran obra de cultos satánicos o de las cruzadas que había en la época contra las personas que vivían en zonas marginadas de la sociedad colombiana, y que él se aprovechó de esto para seguir cometiendo crímenes y no levantar ninguna sospecha. La gente lo recuerda como un hombre que disfrutaba jugando con los niños, e incluso lo apodaron Goofy, el personaje de Disney.
Pero lo que no sabían es que este personaje era mucho más siniestro de lo que podían imaginar. Tenía un diario donde documentó con detalles meticulosos sus asesinatos y en 1992 mató a varias personas en un mismo día. Incluso guardaba fotos de los niños, tickets de los autobuses que usaba para ir de un lado a otro, y también se demostró que no solo apuñalaba y mutilaba a sus víctimas, sino que las destripaba mientras estaban vivas, pero solo lo suficiente para mantenerlos con vida. Además, empezó a decapitar a sus víctimas. En 1993 torturó y asesinó al menos a 11 niños de esta manera. En febrero de 1994 asesinó a Jaime Andrés González, de 13 años, cerca del pueblo de Tuluá. Después de este asesinato, Garavito aseguró que empezó a escuchar una voz que lo reprendía, llamándolo inútil, y obedeció a lo que le decía la voz y paró de matar. Enterró el cuchillo que había usado con Jaime y se centró en la Biblia, aunque seguía practicando la brujería. Se mantuvo sin matar hasta finales de 1994, donde se estima que mató al menos a 27 niños más. Todos los cuerpos los enterraba en fosas en los campos de caña de azúcar o café, lo que hacía muy difícil encontrarlos. Los niños simplemente desaparecían sin dejar ningún rastro. En 1995, ya con 38 años, tuvo una caída y se rompió una pierna. Esta lesión le dejó una cojera muy peculiar, pero no le impidió seguir matando. Ya tenía un pulgar lesionado debido a que una de sus víctimas, al defenderse, sacó una navaja y le cortó el tendón. En ese mismo año, en la región del Valle, mató a 4 niños, los cuales 2 eran primos. Sus cuerpos fueron descubiertos en una ladera a las afueras del pueblo, escondidos por plantas altas. El 8 de junio de 1996, un niño desapareció en Boyacá y su madre, al buscarlo, descubrió que la última vez que había sido visto fue en una tienda con otros chicos de su edad y estaban con un extraño que les había comprado dulces. Este desconocido fue identificado como Garavito. La policía lo arrestó y admitió que les había comprado los dulces, pero que después de eso se marchó. Solo después de la liberación de Garavito encontraron el cadáver decapitado del niño desaparecido. También le había cortado los genitales y los había metido en la boca del niño. Pero para cuando hicieron el descubrimiento, Garavito ya se había esfumado. Gracias a su liberación en Boyacá, también mató a un niño de 13 años en Pereira poco tiempo después. Ese mismo año fue detenido otra vez. Varios testigos en Tunja lo ubicaron en la escena de Renault Delgado, que había desaparecido, pero fue capaz de convencer a la policía de que lo acusaban falsamente y fue liberado una vez más. A finales de 1996 ya tenía más de 100 víctimas apuntadas en su diario y en 1997 volvió a Bogotá, donde se hizo pasar por un monje franciscano y siguió acumulando crímenes. Cuando llegó la época en la que los campos de caña de azúcar estaban listos para ser cortados y cosechados, se descubrieron fosas comunes en toda Colombia, lo que hizo que Garavito huyera de su tierra natal a Ecuador por temor a ser atrapado. Si lo relacionaban con los cuerpos, sabía que iba a ser juzgado. En 1998 llegó a Ecuador y cambió de identidad. Ahora se llamaba Bonifacio Morera. Desde su llegada, los niños locales empezaron a desaparecer, igual que lo hacían allá donde pasaba Garavito, y la policía ecuatoriana de inmediato sospechó del extranjero colombiano con una cojera particular. Estaba en el punto de mira. Así que, consciente de este hecho, huyó de nuevo a Colombia, donde mantuvo su nueva identidad antes de que lo detuvieran a finales de los 90. Ya en 1998 había asesinado a niños de 70 lugares diferentes de Colombia y Ecuador.
Como os podéis imaginar, después de descubrir las fosas repartidas por todo el país, toda la policía de Colombia estaba buscando al asesino, pero trabajaban de manera independiente, así que aún no se habían relacionado que se trataba de un asesino en serie. El detective Aldemar Durán se dedicó a investigar los asesinatos de 3 chicos en Génova entre 1997 y 1998. Buscó relación entre esos casos con otros de niños desaparecidos desde 1991 hasta el 98, observando cada detalle de estos. Basándose en las coincidencias, sabía que buscaba a un asesino o asesinos que atacaban a niños de recursos escasos en las calles. Todos los registros dentales indicaban que nunca habían ido al dentista, así que tampoco los podía identificar por eso, dejando claro que este hecho decía que sus familias eran pobres. Así que empezaron a actuar encubierto, equipados con micrófonos e infiltrándose por la población colombiana sin hogar. Su investigación dio resultados rápidos, demostrando que su teoría era correcta, pero esta confirmación la tuvo en otro pueblo. La investigación de otra fosa en Nacederos con 14 esqueletos reveló el mismo perfil de asesino, estrechando el cerco y relacionando los crímenes de todas las fosas. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene veremos cómo fue la investigación y cómo atraparon a Garavito, además de su vida hasta el día de su muerte. Este mismo 12 de octubre de 2023 falleció. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Nos encontráis en Instagram y TikTok como El Baúl de Mis Gatos Podcast, y el episodio completo lo tenéis disponible en YouTube con su videíto y en Spotify. Os invito a seguirnos, darnos amor y dejarnos vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene en un caso más.